El más conocido de los grupos religiosos de los tiempos de Jesús fue el de los fariseos. Aunque relativamente constituían un grupo pequeño, quizás sumaban unos 600 y tenían una influencia extrema. Su punto de vista respecto a varios aspectos podían considerarse típicos en la mayoría de los judíos de la época, pero aunque este era uno de los grupos de mayor influencia, existían otros grupos sociales que también tenían su importancia en medio de la comunidad y contaban con sus propias características como grupos sociales homogéneos. Estos cumplieron un papel muy importante en el posterior desarrollo de la comunidad judía. De ello estaremos comentando a continuación. No te alejes. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. El nombre fariseo tal vez se deriva de una palabra arámica que significa separado, por tanto los fariseos eran los separados. Surgieron en algún momento antes de la era neotestamentaria. Según Josefo, ganaron prominencia a partir del año 135 a.C. En tiempos de Jesús había dos escuelas de pensamiento farisaicos, los seguidores de Hillel y los de Shammai. Hillel había revolucionado el pensamiento rabínico con un nuevo método de exégesis que permitió una interpretación más liberal de la ley. Gamaliel I, el hijo de Hillel y maestro del apóstol Pablo, fue el líder de los fariseos desde el 25 al 40 después de Cristo. El segundo grupo principal de judíos en la época de Jesús eran los saduceos. Es difícil determinar tanto su origen como su naturaleza precisa, puesto que entraron en el olvido después de la destrucción de Jerusalén el año 70 después de Cristo, cuando el punto de vista farisaico en esencia se convirtió en el judaísmo. Sus fortunas crecieron con la llegada de los procuradores romanos en el año 6 después de Cristo y desempeñaron un papel importante en el Sanedrín y el sacerdocio hasta el levantamiento judío del 66 al 70 después de Cristo. Después de esto, los saduceos desaparecieron de la historia. Los esenios eran otro grupo importante que ascendían como a 4.000. Conocemos acerca de ellos por algunas fuentes que incluyen a Josefo, Filón, el escritor romano Plinio, al mártir de la iglesia Hipólito y a los rollos del mal muerto. En conjunto indican que el término esenio tal vez quiere decir los devotos en arameo. Parece que los esenios surgieron en algún momento después de la Revolución Macabea en 167-160 a.C., con un importante número de integrantes que se establecieron al oriente de Jerusalén, cerca del Mar Muerto. Abandonaron este lugar probablemente después de un terremoto alrededor del 31 a.C., pero algunos retornaron luego de la muerte de Herodes el Grande. Se consideraban el remanente justo que vivía los últimos días y esperaban al Mesías al final de aquella era. Algunos teólogos han tratado de encontrar un nexo entre Juan el Bautista e incluso Jesús y los esenios de Qumran. Esto es bastante improbable, en especial en el caso de Jesús. Los celotes son el cuarto grupo principal de la opinión judía. Se habla de Judas, el Galileo, como su fundador, pero las raíces del movimiento probablemente retroceden a los tiempos macabeos, periodo intertestamentario en que los celotes tomaban asuntos de ley en sus propias manos y trataban por todos los medios, incluyendo la violencia, de promover la causa de Dios. Josefo dice acerca de ellos: estos hombres coincidían en todo lo demás con las nociones farisaicas, pero tenían una inquebrantable adhesión con la libertad. Decían que Dios era su único gobernador y Señor. No les importaba morir de cualquier manera, ni les importaba realmente la muerte de sus parientes y sus amigos. Nada les hacía decir Señor a cualquier hombre. Había tomas y demoliciones de ciudades y por último se llegó a quemar el mismo templo de Dios por el fuego de sus enemigos. Aunque se llamaban a sí mismos patriotas, muchos de ellos eran algo poco mejor que sicarios o asesinos. Uno de los 12 apóstoles de Jesús era un antiguo celote. Por último tenemos el Hamharetz, que significa personas de la tierra o gente común, que era el grupo más grande en número, pero el de menor influencia política. Formaban la vasta mayoría de individuos que no estaban afiliados a ningún grupo específico y que solo trataban de vivir cada día en la voluntad de Dios y de la mejor manera posible. Sus ideas eran parecidas a la fe de los fariseos, pero despreciado por estos últimos como un vulgo que no sabía nada de la ley.
La literatura rabínica posterior los describe como los que no diezmaban con regularidad, que no leían el Shema ni en la mañana ni en la noche, que no enseñaban la ley a sus hijos y que no se asociaban con los eruditos de la ley. Para Jesús, estos últimos eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, ovejas sin un pastor compasivo. Eran personas comunes y corrientes, como tú y como yo, que les escuchaban con agrado, en oposición a los líderes religiosos que se enojaban con sus prédicas y buscaban matarle. En síntesis, ellos eran el centro del ministerio de Jesús. De sus filas llegaron muchos de sus apóstoles y discípulos. Estos fueron los primeros testigos de la verdad del Evangelio. El saber de letras. Ha llegado el momento de despedirnos y pedirles que nos continúen acompañando en nuestro espacio. No olviden compartir estos programas con sus amistades. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.